grabar en esta computadora. Bueno, ahora sí, ¿sí? A ustedes también les sale, ¿no? Que está grabando. Sí, doctora. Perfecto, entonces ahora sí. Bueno, continuando con la segunda parte, vamos a ver los pasos de una preparación anterior. Como les decía hace un momento, vamos a tomar en cuenta estos 6 pasos: tallado del borde incisal, tallado de los surcos de orientación, tallado de la cara vestibular, tallado de la cara proximal, tallado de la cara palatina y la terminación cervical. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes realizan una preparación en el sector anterior, siempre vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Vamos a protocolizarnos, ya sea que sea para una corona ya sea que sea para una corona libre de metal, para una metal porcelana, ¿sí? O para una carilla, nosotros vamos a seguir estos pasos. Vamos a protocolizar los pasos de preparación. Entonces, el primer paso, ¿qué dice? Tallado del borde incisal. Nosotros cuando realizamos el tallado del borde incisal, hacemos también nuestros surcos de orientación. Acá, por ejemplo, vemos como segundo paso, tallado del surco de orientación en cara vestibular. Y en el borde incisal, pueden observar acá en la imagen, hacemos surcos de orientación sobre el borde incisal. ¿Para qué? Para la misma razón que utilizábamos en el sector posterior, para que equilibremos o podamos controlar la cantidad de desgaste que realicemos, ¿no? Una vez que he hecho mis surcos de orientación, recién hago mi desgaste. Normalmente, el desgaste del borde incisal lo realizamos con una fresa rueda, pequeña, de ángulos redondeados. Y dependiendo el tipo de corona que hemos elegido, vamos a saber cuánto de desgaste. Si es una corona jacket o una corona libre de metal, o sea, solo de porcelana, probablemente desgaste solamente 2 milímetros, 1.5. Eso lo van a ver en las siguientes clases, ¿sí? Donde les van a especificar la cantidad de desgaste de cada tipo de corona, ¿sí? Una vez que he hecho el desgaste de mi borde incisal, ¿qué viene ahora? Hacer mis surcos de orientación, ¿ya? Para mi cara vestibular. La cara vestibular de los incisivos o de los anteriores no es plana, o sea, no es recta, es convexa. Tiene una inclinación o ¿cómo les puedo decir? Una convexidad, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mis tallados de mis surcos de orientación, no lo hago plano, sino lo hago en 2 tiempos. Uno que sea paralelo al diente y otro que esté en relación al borde incisal. No sé si ven lo que voy marcando con el mouse, ¿no es cierto? Uno en esta dirección, ¿no es cierto? Paralelo al diente, al eje central del diente, y uno paralelo al borde incisal. Entonces, mis surcos de orientación tienen que ser de la misma forma, ¿sí? En esa inclinación, como podemos ver acá, ¿sí? Una con esta inclinación en relación al eje central y otro en relación al borde incisal. ¿Por qué? Porque la cara vestibular no es plana, ¿no es cierto? Tiene una ligera convexidad. Entonces nosotros lo hacemos en 2 tiempos. Y partimos desde el segundo paso, en la realización de mis surcos. Mis surcos de orientación de mi cara vestibular también tienen que tener la misma inclinación. Una vez que yo ya he hecho mis surcos de orientación, ¿no? Ya puedo empezar a querer hacer el tallado de la cara vestibular. Y ese tallado de mi cara vestibular la voy a realizar igual en 2 tiempos. Un desgaste en relación al eje longitudinal del diente y otro en relación al borde incisal, ¿no? Y lo desgasto tomando en cuenta la orientación o la profundidad que hemos marcado en los surcos. Una vez que ya tengo mi cara vestibular tallada, recién me voy con las inclinaciones correspondientes, ¿no es cierto? En 2 tiempos. Me voy a hacer el tallado
de las caras proximales, romper el punto de contacto de las caras proximales con mis piezas vecinas. Si veo que tengo demasiado punto de contacto, porque hay piezas dentarias que vienen con caries o tratamientos endodónticos que ya tenemos espacios separados, pero en la otra cara podemos observar que está en fiel contacto con la pieza vecina. Entonces, como en el sector posterior, ustedes pueden proteger esa pieza vecina con una cinta de metal. ¿Sí? O si tienen el espacio suficiente, solamente hacen el demarcado para empezar a delimitar la terminación cervical. Una vez que ya tenemos hecha la cara vestibular, la cara proximal, el borde incisal, ya estamos en el cuarto paso, nos vamos al quinto paso, que es el desgaste de la cara palatina. La cara palatina de las piezas anteriores también se las realiza en dos tiempos. Una que va de acá del borde incisal al cíngulo y otra que va del cíngulo a la parte cervical. ¿Por qué? Porque también la cara palatina no es plana, sino también tenemos una porción cóncava, ¿no es cierto? Y una porción recta al eje o paralela al eje central del diente. Entonces, el tallado de la cara palatina también la vamos a hacer en dos tiempos. Una, como la cara es cóncava del borde incisal al cíngulo, pues realizaremos con una pimpollo, una llama, una forma de balón, ¿sí? Y la porción cíngulo cervical realizaremos con una cónica o con una cilíndrica, dependiendo de qué, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de corona o restauración hemos decidido hacer? Si quiero hacer una metal porcelana, pues realizaré probablemente con una fresa cilíndrica para que tenga una terminación en hombro. Eso ustedes lo van a poder distinguir mejor cuando en la próxima clase empiecen a llevar tipos de corona, metal porcelana, libre de metal, corona jacket, ¿no es cierto? Entonces ahí les van a poder distinguir qué tipo de fresas utilizamos. Ahora estamos viendo cuál es el protocolo de desgaste o de preparación en el sector anterior. Posterior a realizar el tallado de la cara palatina como quinto paso, nos vamos al sexto, que es la terminación cervical. De la misma manera como en el sector posterior, nosotros tenemos que delimitar nuestra terminación cervical, ¿sí? Ya sea chaflán, ya sea hombro, ya sea filo de cuchillo, que eso va a depender de la planificación que nosotros tenemos. Habíamos visto la anterior clase y han reforzado, o sea, la anterior clase en la teórica de la doctora Vilma y también lo han reforzado en sus prácticas, que los principios del tallado eran fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros nos ayuda a decidir qué tipo de restauración vamos a realizar en la pieza dentaria que estamos queriendo tratar. Entonces, como sexto paso está la terminación cervical o delimitación de mi terminación cervical, que va a depender qué tipo, o sea, qué tipo de terminación, ya sea chaflán, ya sea hombro bisel, de la restauración que yo decide hacer, de mi planificación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya tenemos conocimiento de que tenemos un protocolo de pasos para preparar tanto en el sector anterior como en el sector posterior. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos los desgastes promedios que nosotros tenemos, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Normalmente hoy en día tenemos que tratar de desgastar o tallar los mínimos espesores, porque estamos en la era de conservar la mayor cantidad de tejido dentario sano, ¿sí? Entonces, normalmente en una corona jacket o en una corona libre de metal, tenemos que realizar cuando desgastamos el borde incisal 2 milímetros y tenemos que hacer una inclinación de 45 grados, ¿sí? Debemos mantener
esa anatomía o morfología que tiene mi borde incisal. No lo voy a volver ángulo recto. Debo mantener esa angulación. En vestibular, dependiendo el tipo de material o restauración que voy a tener, puedo desgastar desde 1.5 hasta 1.8. Y si voy a hacer libre de metal, o sea, que seas pura cerámica, será 0.3, 0.4. Ustedes esto ya van a clasificarlo en las siguientes clases y en prácticas, dependiendo qué corona es. Si es una jacket, que va a ser con un acrílico, ¿no es cierto? O una resina. Si va a ser una metal cerámica, donde van a entrar dos tipos de materiales, metal y cerámica. Una libre de metal, como son los de disilicato de circonio, ¿no es cierto? Tal vez en un circonio entrará más material, ¿no es cierto? O una restauración, bueno, en el sector anterior no, pero sí en el sector posterior, solo de metal. Una corona completa sola de metal, ¿sí? Así como en el sector anterior nos interesa que conservemos este biselado del borde incisal, en los posteriores nos interesa el bisel de las cúspides funcionales, ¿no? Habían visto ustedes también la anterior teórica, ¿no es cierto? La importancia de conocer cuáles son las cúspides funcionales y no funcionales. Hacemos mayor desgaste en la funcional porque esa cúspide es la que va a ir en contacto con su antagonista o su fosa antagonista para hacer el cierre de oclusión, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo qué tipo de corona elija, va a variar el desgaste. Si es una corona solamente de metal, probablemente desgastemos 2 milímetros, 1.5. Los parámetros exactos los van a determinar o los van a clasificar dependiendo del tipo de corona, ¿no es cierto? Una corona completa de metal, una metal cerámica, una libre de metal, ¿sí? Una pura cerámica. Pero lo más importante de mis desgastes es tratar de conservar los mínimos espesores. Si tengo la oportunidad de hacer solo de un material, solo de metal o solo de resina o solo de porcelana, mejor. Conservación lo mayor posible de tejido sano, ¿sí? En borde incisal, inclinación de 45. En posteriores, biselado de cúspides y distinguir cúspide funcional de cúspide no funcional. Las cúspides funcionales siempre van biseladas y tienen mayor desgaste porque van a ir a hacer contacto con mi antagonista, con la fosa de mi antagonista. Bueno, habíamos hablado cuando describíamos los pasos que existen los surcos de orientación. ¿Qué son los surcos de orientación? ¿No es cierto? Son formas de delimitar o marcar hasta dónde voy a desgastar esa pieza dentaria. En el sector anterior, ¿en qué caras voy a realizar mis surcos de orientación? Habíamos visto que en la cara vestibular realizamos surcos de orientación, sí, y que lo hacemos en dos pasos, una con una inclinación de cervical a la parte central de la cara vestibular y otra que va de la cara central, de la parte central hacia el borde incisal, ¿sí? ¿Voy a realizar surcos de orientación en palatino? Sí, en su segundo tramo, que va del cíngulo a cervical. Voy a hacer surcos de orientación en el borde incisal. En el caso de los posteriores, como habíamos visto anteriormente, ¿también voy a realizar surcos de orientación? Sí, ¿sí? En la cara vestibular, en la cara lingual o palatina y en oclusal. A diferencia de los anteriores, solamente tienen un eje de inserción los posteriores, ¿no es cierto? Que es su eje longitudinal del diente. Ahora, nosotros cuando estamos aprendiendo a tallar, normalmente les hacemos realizar un surco de orientación en el margen gingival. ¿Por qué? Porque a veces no podemos a la primera realizar un chamfer, querer agarrar de forma paralela una fresa cónica, no. Entonces nos sirve este surco del margen gingival para delimitar dónde va a ser mi terminación cervical, ¿sí? Y esas las realizamos con una fresa redonda. Ahí tenemos los surcos de orientación en el sector posterior, ¿sí? En oclusal y en las caras libres.
Entonces, es importante que recordemos cuáles son nuestras fresas que nos ayudan a realizar estos surcos o estos desgastes. Hace un momento les hablaba que para desgastar el borde incisal, una rueda de bordes redondeados. Para la cara palatina en anteriores o cara lingual, en el primer tramo, que es del borde incisal al cíngulo, una forma de balón o una llama, ¿no es cierto? Para poder realizar los surcos de orientación en caras libres, tenemos distintos grosores de cónicas, ¿no es cierto? Si esta será probablemente de 1.5, de 1, de 0.8. ¿Qué tipo de fresa vamos a elegir? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender, chicos? ¿Cuándo elijo esta, cuándo esta y cuándo esta? Depende de la cara, doctora, la cara del diente. No. Si esta es de 1.5, esta de 1 y esta de 0.8, ¿cuándo decides hacer con una de 1, cuándo de 1.5 y cuándo una de 0.8? La anatomía, doctora. Anatomía, no. ¿Quién más? Depende del tamaño del diente, doctora. No. Doctora, depende del tipo de corona que se le va a instalar, se le va a hacer. Excelente. Depende de qué restauración he planificado realizar. Si haré una metal porcelana, probablemente utilice una de 1.5, porque necesito desgastar más. ¿Por qué necesito desgastar más? Porque va a entrar dos materiales, metal y porcelana. Si voy a hacer una corona jacket, por ejemplo, hablando de anteriores, ¿sí? Y esta mide 1 milímetro, utilizaré esta fresa, porque solo va a entrar un material y probablemente mi desgaste solamente sea de 1 milímetro en mis caras. Y habíamos dicho que mi fresa me tiene que ayudar a hacer mi desgaste y poder crear mis surcos. Entonces, ¿qué fresa, de qué grosor voy a utilizar? Va a depender de qué tipo de restauración voy a realizar. ¿Sí? Ahora, esta llama, esta rueda, ¿cómo las distinguimos? ¿En qué cara voy a desgastar? Habíamos dicho que con rueda desgastaremos borde incisal, con llama o balón desgastaremos cara palatina en su primer tramo, ¿no es cierto? Borde incisal, cíngulo. Para romper puntos de contacto que está en relación a la pieza mesial o distal de mi pieza dentaria, pues yo utilizaré estas fresas que se llaman chicos, ¿qué se llaman estas fresas que estoy señalando? ¿Alguien está ahí? ¿Qué se llaman? Alex, Kawaya. ¿Qué se llaman estas Ajá. fresas? Creo que son fresas cónicas. Redonda. No me acuerdo. No. A ver, recién hemos pasado hace 2 prácticas. Cónica. No. ¿Estas qué formas son? Puntiaguda. Estas son cónicas. ¿Por qué se llaman cónicas? ¿Qué forma tienen? Forma de un cono. Perfecto. Sí, tienen la forma de un cono, por eso se llaman cónicas. Estas se llaman fisuras o puntas de lanza. ¿Cómo es una lanza? Con la parte puntiaguda, ¿no ve? O les decimos fisuras. ¿Estas fresas sirven para qué? Para romper puntos de contacto, doctora. Sí, Roberto, para romper puntos de contacto, ¿sí? Y una fresa redonda, como les había dicho anteriormente, nos va a servir para delimitar la parte cervical.
porque estamos aprendiendo a tallar. En la práctica ustedes van a poder visualizar eso mejor, ¿sí? Otra cosa importante cuando nosotros queremos realizar un tallado, fuera de planificar qué tipo de restauración voy a realizar, es saber distinguir qué fresas voy a utilizar en cada paso. ¿Qué fresas utilizo en el surco? ¿Qué fresas utilizo en el borde incisal? ¿Qué fresas utilizo en la cara palatina? ¿Qué fresas utilizo para la parte proximal? ¿Cómo delimito mi terminación cervical? ¿Con qué voy a desgastar mis caras libres? ¿No es cierto? Es bien importante que ustedes distingan qué tipo de fresa va en qué tipo de paso, ¿no? Que lo acabamos de aclarar. Otro punto importante es saber que ya lo han visto en la teórica de instrumental y lo han visto en la práctica de instrumental, son los grosores del diamante, ¿no? Normalmente la mayoría de ustedes van a encontrar estas de cinta azul. Es bien complicado encontrar estas, pero hay en el mercado, ¿no? Y estas otras más finitas solo nos van a servir para el pulido. O sea que una vez que ya hayamos logrado los espesores apropiados en mi tallado, con mis ultra fino o extra fino, solamente haré el retoque. Quitaré aristas, quitaré cosas puntiagudas, redondearé mi tallado, ¿sí? Eso con respecto a los pasos de una preparación. Ahora es importante que yo les pueda hablar de dos cosas. Las coronas parcial anterior y posterior. Son tipos de coronas extracoronales de manera parcial, ¿sí? Recordando una de nuestras primeras clases, la prótesis fija se clasificaba en retenedores extracoronales, intracoronales y intrarradiculares. Dentro de los extracoronales tenemos los que recubren de manera total a mi estructura dentaria, como lo que hemos descrito, los 6 pasos tanto en anterior y posterior, ¿ya? Y las coronas parciales. Hoy en día, las coronas parciales ya no se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque había que hacer un desgaste mayor en la parte palatina o lingual y generábamos filtración. Entonces, con el tiempo fracasaban estas coronas. Pero es importante que ustedes las conozcan, porque si no conocen cómo eran las parciales, ¿cómo vamos a hacer una total? ¿Sí? Entonces existen dos, la corona parcial posterior y la corona parcial anterior. Y hay un tipo de corona que se utiliza mucho en nuestro medio, que son las fenestradas, que son coronas que nosotras las realizamos por cultura, que son las de cromo o las de oro. Pero vamos viendo la corona parcial posterior. Es un retenedor extracoronal, llamado también tilma. Este tipo de coronas, nosotros vamos a realizar surcos proximales, ¿sí? En la unión de mi tercio vestibular anterior, con mi tercio medio, ¿no es cierto?, de la superficie proximal. Esto es mi cara vestibular, ¿sí? Y esta es mi cara proximal. Entonces, yo realizo un surco proximal en medio de las dos. Y tiene que ser paralelo al eje del diente. Cuando hablamos de posteriores, mi eje de inserción de mi diente es ¿qué? Les he repetido varias veces. ¿Cuál es mi eje de inserción de mi sector posterior, de mis premolares y molares? Amalia Salinas. Veo ahí un nombre. O a ver dónde hay aquí otro. Evelyn, ¿cuál es mi eje de inserción? ¿No es cierto? De una pieza posterior. He repetido 1000 veces hace rato. Hola, ¿están ahí? A ver, Elmer Alarcón.
Les dejo de tarea, ¿les parece? Les voy a decir a sus docentes que les pregunten al ingresar en la primera práctica de este lunes el eje de inserción. O alguien puede responder, ¿cuál es el eje de inserción de mis piezas posteriores? Chicos, vamos. ¿Cuál es? Por caras proximales, doctora. No. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy desgastando paralelo? Bien, Doctorita, ¿puede ser observando por las caras oclusales? bueno, está caliente, ¿sí? El eje de inserción o el eje de orientación que ustedes tienen para desgastar y sea paralelo o sea ligeramente convergente una pieza posterior es el eje central del diente, el eje longitudinal del diente, si lo quieren llamar. Entonces, aquí está, pues mira, tiene que ser paralelo al eje del diente, o sea, al centro. Si ustedes ven desde el punto central, desde el centro, desde la fosa central de su cara oclusal, van a poder orientarse cuál es el eje longitudinal de esa pieza dentaria. Y ustedes tienen que guiarse en ese eje longitudinal como su eje de inserción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de coronas parciales en el sector posterior, tengo que hacer paralelo a este eje de inserción, a este eje longitudinal. ¿Sí? ¿Qué caras voy a desgastar en una corona parcial posterior? Voy a desgastar parte de la cara mesial, parte de la cara distal, obviamente que la cara lingual y la mitad hasta cubrir parte de la vertiente de la cúspide. Y dejo intacta la cara vestibular, ¿sí? Esos son los desgastes que ustedes realizan en una corona parcial. ¿Cómo va a ser la preparación? Tanto en superiores como inferiores. La preparación en superiores, realizamos una ranura oclusal. Así como habíamos visto que vamos a realizar una ranura en proximal, voy a realizar una ranura en la parte oclusal, porque la cara vestibular no la toco, pero necesito que se retenga. ¿Y cómo hago que se retenga? Realizando una ranura, ¿sí? Y mi desgaste de mi cúspide funcional. En el caso de las superiores, ¿cuál es mi funcional? La palatina, ¿sí? ¿Qué pasa en los inferiores? Realizamos un hombro oclusal. ¿Por qué? ¿Cuál es mi cúspide funcional en los inferiores? La vestibular. Entonces, si yo realizo una ranura acá en la vertiente interna, voy a tener contacto con la fosa. Entonces, va a quedar alta. Por eso realizo un pequeño hombro, o sea que abarco parte de la cara vestibular, ¿sí? Pero no en su totalidad, solamente a nivel de mi cúspide, ¿sí? Para que sea una corona parcial posterior, pero del sector inferior, ¿sí? Entonces aquí está, repetimos que el eje de inserción es el eje mayor o el eje longitudinal que tiene mi diente posterior. En cambio, en anteriores es totalmente diferente. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿En qué casos está indicado este tipo de restauraciones? En sector posterior, en dientes sanos, en dientes alineados al arco, donde tienen pequeñas caries en lingual o proximal, para puentes cortos, para dientes vitales o desvitalizados y también como una restauración individual. No las podemos realizar en piezas con caries extensas, en piezas con giroversión, ¿no? Las ventajas de este tipo de coronas es que desgastamos menos estructura porque se mantiene intacta la cara vestibular, es accesible al acabado del odontólogo porque está todo por la parte palatina, la higiene del paciente es más accesible porque tiene la cara vestibular totalmente sana,
no irrita la pulpa, es fácil de cementar y podemos comprobar la vitalidad de esa pieza dentaria. Entonces aquí tenemos una corona 3/4 posterior. Cubre la cara oclusal, caras proximales y la cara palatina o lingual. La desventaja es la solidez estructural, es menor porque no es igual a un desgaste total, ¿sí? Condiciones que tiene que cumplir esta corona parcial. Aplicar los principios del tallado, lo que les decía. Ustedes tienen que saber distinguir qué principios son fundamentales, qué principios biológicos cumplo, qué principios mecánicos voy a aplicar en ese tallado, qué principios estéticos tengo que tomar en cuenta, qué terminación cervical voy a realizar. Definir mi eje. Si es un sector posterior, un premolar, un molar, ¿cómo me oriento en mi eje de inserción? Y obviamente utilizar el correcto instrumental, como hablábamos hace un momento. Saber elegir qué fresa voy a utilizar para qué cara. ¿Qué fresa utilizo en vestibular? ¿Qué fresa en cara oclusal? ¿Qué fresa en cara palatina? ¿No es cierto? ¿Qué grosor de fresa? ¿Y cómo son la preparación? Desgaste oclusal, reducción de la cara lingual, reducción de la cara proximal, surcos de retención en proximal porque es una corona parcial, preparación del surco ranura oclusal que sirve para retención también y la terminación cervical. Y finalmente el biselado y pulido. Entonces acá tenemos una corona parcial posterior con todas sus formas de retención y resistencia de manera esquemática. Acá tenemos nuestra ranura oclusal, el biselado de mi cúspide funcional, mi surco de retención proximal con su flanco, la terminación chamfer, la reducción de la cara proximal y la cara lingual, el biselado de la cúspide funcional, la reducción de la cara oclusal, que siempre se conserva las inclinaciones de las cúspides. ¿Sí? Aquí tenemos lo que les indicaba de las piezas inferiores, que realizo un hombro en su cúspide funcional. No abarco hasta la parte cervical, solamente la porción cuspidea funcional, que realizo un biselado funcional de 0,5, ¿sí? Y realizo un ligero hombro escalón oclusal para que pueda venir la restauración. ¿Tiene variantes la corona 3/4 posterior? Sí, que va en relación a la posición que tiene. Puede ser una media corona mesial, puede ser una corona 3/4 invertido y una corona parcial 7/8. Ahí tenemos la corona mesial, que es cuando está ligeramente inclinada. Entonces nosotros la acomodamos o la corregimos el plano oclusal para poder obtener este tipo de corona. Normalmente la realizamos cuando hay una ligera mesialización en segundos molares. La corona 3/4 invertida es cuando en lugar de desgastar la parte palatina o la parte lingual, desgasto la cara vestibular, ¿no? Dejando intacta la parte lingual o palatina, ¿no? Las 7/8, normalmente en primeros molares cuando existen caries extensas, ¿no? Y cubre solamente 1/8 de la estructura dental. Como les decía, este tipo de coronas eran unas preparaciones biológicas antiguas, cuando no habían materiales adhesivos a la estructura dentaria, cuando no controlábamos la conservación de la estructura dental. La corona parcial anterior es también un retenedor extracoronal, también llamada Tinker, que es 3/4 anterior. Es un diseño modificado de Carmichael porque tiene surcos de orientación, ¿ya? Cubre la parte mesial, distal, lingual o palatina. Desgastamos igual parte del borde incisal. Y su eje de inserción en estas piezas anteriores va a ser paralelo, acá está, ¿no?, al borde incisal. Si ustedes dividen en 3 el borde, la cara vestibular, van a orientarse a los primeros 2/3 incisales, que sea paralelo. Ese es su eje de inserción en una pieza anterior.
Indicaciones superiores o inferiores, sanas o voluminosas, alineadas en el arco. Podemos usarlas para un puente corto, en caries pequeñas, sobre todo a nivel proximal, o en pacientes con bajo índice de caries. Contraindicado en dientes muy pequeños, en caries muy extensas, en piezas giroversionadas, en piezas en forma triangular o en piezas que vayan a soportar más de un póntico. Las ventajas: ahorramos la estructura, es accesible, fácil cementado, podemos comprobar la vitalidad pulpar, ¿no? Aquí tenemos una corona 3/4. Como tienes la cara vestibular intacta, nos ayuda a poder comprobar la vitalidad. La desventaja, lo mismo que la posterior, ustedes tienen menor su solidez estructural en relación a una corona completa, ¿sí? Y la presencia del borde o lo que resalta o refleja la presencia del metal en la parte labial del paciente, ¿no? Que se visualiza ese marco metálico. Las condiciones, lo propio que en una posterior, conocer principios del tallado, aplicar esos conocimientos, definir el eje de inserción, que ya sabemos que es los 2/3 del borde incisal, y saber qué tipo de fresa utilizo para cada cara. ¿Cuáles son sus pasos a seguir? El biselado del borde incisal, la reducción de la cara lingual o palatina, la reducción de la superficie proximal, la preparación de los surcos de retención proximales para que la restauración no se salga de su lugar, tenga resistencia, la preparación de la ranura incisal y finalmente el biselado y el pulido. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver el surco de proximal de retención, el biselado y la ranura incisal también de retención, la reducción de la cara palatina, igual que como una corona completa, hacemos en 2 tiempos, del borde incisal al cíngulo y del cíngulo a cervical, ¿sí? Hasta ahí nosotros tendríamos lo que es las preparaciones parciales. Algo que es importante también mostrarles o hablarles es sobre las coronas fenestradas. Las coronas fenestradas son aquellas coronas que ustedes las han debido ver, que son en forma de corazón o en forma de ventana, que las realizamos de manera cultural en nuestro país. Nosotros no les enseñamos a tallar eso porque no cumplen los principios o parámetros fundamentales de una restauración o de una rehabilitación en prótesis fija, pero es importante conocerlo. En prácticas los vamos a mostrar cómo son estas coronas, ¿no es cierto? Donde rompemos puntos de contacto, hacemos un filo de cuchillo, desgastamos un poco el borde incisal y tomamos una impresión y el paciente decide hacerse ya sea de oro o de cromo, ¿no? No están dentro de una descripción científica cómo hay que seguir los pasos de este tipo de coronas. Pero sí no las vamos a tallar como práctica, como examen, podemos decir, ¿ya? Pero sí las vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta.